Buenas tardes, aquí les habla Luciano Silva, docente encargado del curso de Filosofía Teórica 1. En la clase de hoy vamos a seguir estudiando la meditación tercera de Descartes en Meditaciones Metafísicas. En particular, hoy vamos a estudiar la primera demostración de la existencia de Dios y el tema de qué origen y qué lugar y qué estatuto tiene la idea de Dios dentro del psiquismo cartesiano, dentro de la mente cartesiana. La primera demostración de la existencia de Dios empieza en la página 21, en el párrafo que dice: «Mas se me ofrece aún otra vía para averiguar si entre las cosas cuyas ideas tengo en mí hay algunas que existen fuera de mí». Empieza con esa oración, la primera demostración de la existencia de Dios, y termina en la página, esto empieza en la página 21, ¿verdad?, del repartido, y termina en la página 25, la primera demostración de la existencia de Dios, con la oración: «Ciertamente nada veo en todo cuanto acabo de decir que no sea facilísimo de conocer en virtud de la luz natural a todos los que quieran pensar en ello con cuidado». Bueno, desde la página 21 hasta la página 25 del repartido es que se desarrolla la primera demostración de la existencia de Dios. Ahora, con respecto al tema del origen, estatuto y lugar de la idea de Dios en el psiquismo cartesiano, vamos a trabajar la página 27 a partir de la oración que dice: «Solo me queda por examinar de qué modo he adquirido esa idea». Se refiere a la idea de Dios. Y bueno, y desde ahí hasta el final de la meditación tercera. Para entrar en la primera demostración de la existencia de Dios, como saben, la segunda demostración de la existencia de Dios no la vamos a estudiar. De paso les digo que la segunda demostración de la existencia de Dios en la meditación tercera empieza en la página 25 y termina en la página 27. Bien, para entrar en el tema de la demostración de la primera demostración de la existencia de Dios, se hace necesario considerar tres marcos o contextos en los que esta demostración se inserta. El primero es el problema del solipsismo, que, como dije en la clase pasada, de algún modo es el gran problema de la meditación tercera. ¿Qué es el solipsismo? Bueno, el solipsismo es una doctrina filosófica que tiene como centro al yo, y puede ser solipsismo ontológico o solipsismo epistemológico, o las dos cosas. Se puede ser solipsista ontológico y solipsista epistemológico. El solipsismo ontológico plantea que solo yo existo, El solipsismo epistemológico plantea que solo puedo saber que yo existo y que no puedo saber que exista otra cosa. Bien, entonces, ¿cómo es que aparece el problema del solipsismo en las meditaciones metafísicas? Aparece de la siguiente manera. Descartes, en la meditación primera, con el desarrollo del escepticismo radical a través del argumento del Dios Todopoderoso, destruye por completo sus antiguas opiniones y llega a la tabula rasa, digamos. Este estado psicológico de tabula rasa se puede caracterizar como nihilismo, porque en esta situación, después de que Descartes destruye todas sus antiguas opiniones, Descartes no cree nada, no tiene ninguna creencia, está en blanco, por así decirlo, de ahí tabula rasa. Ahora, la propia duda teórica combinada con el método de la negación revela un límite de la duda teórica, un límite absoluto de la duda teórica, que es la existencia
de aquel que duda y la condición de cosa que piensa de este que duda. Que el que duda existe y piensa es un límite de la duda porque es un presupuesto de la duda. Esto ya lo hemos analizado antes. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que a través de la duda teórica se manifiesta que yo existo y que yo pienso. Entonces, de forma natural surge el problema: ¿acaso soy la única cosa que existe? ¿Puedo conocer que existan otras cosas? Bien, y esos dos problemas son el problema del solipsismo. Y que la meditación y que la primera demostración de la existencia de Dios está relacionada así con el problema del solipsismo, se deja bien claro con cómo empieza la primera demostración de la existencia de Dios, que empieza de esta manera: mas se me ofrece aún otra vía para averiguar si entre las cosas cuyas ideas tengo en mí hay algunas que existen fuera de mí. Bien, o sea, ¿a qué va la meditación, la primera demostración de la existencia de Dios? A investigar si, además de Descartes, existen otras cosas de las que él tiene una idea. Bien, entonces, un primer marco de la primera demostración de la existencia de Dios es el problema del solipsismo. O sea, el problema es si solo yo existo y si puedo conocer que exista algo más aparte de mí. Y se llega a este problema porque con la duda teórica se llega a la certeza de que yo existo, pero queda en la incertidumbre si además de mí existen otras cosas. Y justamente plantear esa incertidumbre es plantear el problema del solipsismo. Y dentro del planteo del problema del solipsismo es que aparece la demostración de la existencia de Dios, justamente para refutar el solipsismo, tanto a nivel ontológico como a nivel epistemológico. Porque supuestamente con la primera demostración de la existencia de Dios, Descartes conoce que existe otra cosa aparte de él y por lo tanto establece que existe otra cosa aparte de él, y esto es Dios. Un segundo contexto en el que hay que enmarcar a la primera demostración de la existencia de Dios es el problema de la validez de la regla de claridad y distinción. Como ustedes recuerdan, en la meditación tercera, al principio, Descartes recapitula las cosas que conoce hasta ese punto. Y lo que él conoce hasta ese punto es que él es una cosa que piensa, es decir, que duda, que afirma, que niega, que conoce, que ignora, que quiere, que no quiere, que imagina y que siente. Entonces Descartes se pregunta: bueno, yo sé esto, pero ¿acaso también no sé qué se requiere para saber algo, para estar cierto de algo? Y a eso Descartes responde que en su primer conocimiento, en ese primer conocimiento suyo de que él es una cosa que piensa, una res cogitans, lo único que hay es una representación clara y distinta. Eso es lo único que caracteriza a la representación de que él es una cosa que piensa, ser una representación clara y distinta. Entonces Descartes considera que eso lo habilita para establecer como regla general del método que todas las representaciones claras y distintas son verdaderas y por lo tanto deben ser afirmadas. La regla de claridad y distinción es absolutamente importante dentro de la meditación cartesiana y dentro del método cartesiano, porque es lo que lo va a guiar en cuanto a qué cosas afirmar. Todo lo que la mente se represente de forma clara y distinta lo puede afirmar, lo que no, no. Entonces, la regla de claridad y distinción es una parte muy importante del método cartesiano en su aspecto constructivo para el desarrollo de la ciencia firme y constante. Ahora, había un problema con respecto a la validez de la regla de claridad y distinción, que se puede explicar de esta manera.
La regla de claridad y distinción, esto es, toda representación clara y distinta es verdadera, me conduce a afirmar, por ejemplo, que 2 más 3 es igual a 5. ¿Por qué tengo representación clara y distinta de que 2 más 3 es igual a 5? También me conduce a afirmar que el cuadrado tiene 4 lados, porque tengo representación clara y distinta de que el cuadrado tiene 4 lados. Ahora, estas cosas a las que la regla de claridad y distinción me conduce a afirmar son puestas en duda a través del argumento escéptico del Dios Todopoderoso. Recordemos, el argumento escéptico del Dios Todopoderoso plantea la posibilidad de que mi naturaleza esté configurada de tal manera que todas mis operaciones cognitivas me conduzcan siempre a error. Entonces, como no tenemos una garantía de que no sea cierto que todas mis operaciones cognitivas me conduzcan siempre a error, eso siembra la duda sobre todas mis operaciones cognitivas. Y por lo tanto, siembra la duda sobre mi creencia de que 2 más 3 es igual a 5 y que el cuadrado tiene 4 lados. Porque para llegar a estas creencias, yo tengo que realizar operaciones cognitivas de tipo matemático. En concreto, sumar. Entonces, la regla de claridad y distinción nos conduce a afirmar cosas que son puestas en duda a través del argumento escéptico del Dios Todopoderoso. Entonces, la regla de claridad y distinción está en conflicto con el argumento escéptico del Dios Todopoderoso. Si el argumento escéptico del Dios Todopoderoso se mantiene, no se puede aplicar la regla de claridad y distinción, porque algunas aplicaciones de la regla de claridad y distinción conducen a creencias que son puestas en duda a través del argumento escéptico del Dios Todopoderoso. Entonces hay un conflicto. Entonces, para la validez y para la validación de la regla de claridad y distinción, se requiere desmontar, refutar, derrotar al argumento escéptico del Dios Todopoderoso. Con la derrota del argumento escéptico del Dios Todopoderoso, la regla de claridad y distinción puede ser válida. Pero mientras ese argumento escéptico no sea deconstruido, desmontado, la regla de claridad y distinción no puede aplicarse de forma legítima, por así decirlo. Ahora, ¿cómo Descartes va a refutar el argumento escéptico del Dios Todopoderoso? Demostrando que existe Dios y que Dios no puede ser engañador. Bien, y es así como la primera demostración de la existencia de Dios se relaciona con el problema de la validez de la regla de la claridad y distinción. ¿Por qué? Porque la primera demostración de la existencia de Dios viene a derrotar el argumento escéptico del Dios Todopoderoso y por lo tanto a eliminar un obstáculo que la regla de claridad y distinción tenía y por lo tanto a reforzar la validez y legitimidad de esta regla. Entonces, en este segundo marco, el escepticismo, que como vimos es una parte muy importante del método cartesiano, se revela en una tercera faceta, que es la de ser un problema a derrotar por el desarrollo del método, a través del desarrollo del método, a través de la propia investigación de la meditación cartesiana. Las otras facetas que ya vimos que el escepticismo asume en el método cartesiano son, en la meditación primera, para la destrucción de todas sus antiguas opiniones. Aquí el escepticismo aparece como duda teórica o duda metódica. La segunda función que el escepticismo tiene en el desarrollo de la meditación cartesiana y en el método cartesiano
consiste en que, asociada con el método de la negación, el escepticismo muestra lo que es absolutamente indudable. Y esto que es absolutamente indudable que el escepticismo muestra en su desarrollo radical es la existencia del sujeto que duda y la condición de res cogitans del sujeto que duda. Bien, ahora, de esa condición de res cogitans del sujeto que duda, que es manifiesta para el sujeto que duda, Descartes saca la regla de claridad y distinción. Porque, como ustedes saben, él dice que en ese primer conocimiento de que él es una cosa que piensa, lo único que hay es una representación clara y distinta. Y que por eso le parece que puede establecer como regla general que toda representación clara y distinta es verdadera. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento? El fundamento sería que en la medida de que el cogito, el conocimiento de que él es una cosa que piensa, se caracteriza solamente por ser una representación clara y distinta, entonces parecería que todas las representaciones claras y distintas gozan de las mismas virtudes epistemológicas que el cogito y que por lo tanto, desde un punto de vista metodológico, las representaciones claras y distintas deben ser aceptadas de la misma forma que el cogito debe ser aceptado. Bien, entonces, llegados a este punto, se manifiesta que la regla de claridad y distinción nos conduce a afirmar cosas que el argumento escéptico del Dios Todopoderoso pone en duda. Entonces, para que realmente se pueda aplicar de forma legítima y válida la regla de claridad y distinción, primero hay que refutar el argumento escéptico del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo Descartes va a refutar el argumento escéptico del Dios Todopoderoso? Estableciendo que Dios existe a través de la primera demostración de la existencia de Dios y que no puede ser engañador. Ahora, una cosa que observábamos es que si para validar la regla de claridad y distinción él debe derrotar al argumento escéptico del Dios Todopoderoso, que pone en cuestión a esta regla de claridad y distinción, y a su vez él va a derrotar el argumento escéptico del Dios Todopoderoso para fundamentar la regla de claridad y distinción mediante la demostración de la existencia de Dios y de que Dios no puede ser engañador, entonces Descartes, en el desarrollo de la demostración de la existencia de Dios, no puede apelar a la regla de claridad y distinción. ¿Por qué? O mejor dicho, no debe apelar a esa regla. ¿Por qué? Porque él busca demostrar la existencia de Dios para refutar el argumento escéptico del Dios Todopoderoso y a su vez para eliminar un obstáculo que se presentaba para la validez y la legitimidad de la regla de claridad y distinción. Ahora, si él demuestra la existencia de Dios apelando a la propia regla de claridad y distinción, entonces la fundamentación que él da a la regla de claridad y distinción a través de la eliminación del argumento escéptico del Dios Todopoderoso resulta ser circular y de una forma viciosa. Como vamos a ver, Descartes en la primera demostración de la existencia de Dios apela de hecho a la regla de claridad y distinción, con lo cual su argumento, su demostración de la existencia de Dios da una justificación circular, da una fundamentación circular a la regla de claridad y distinción y por ello no válida. Y eso resulta en que Descartes no puede salir del solipsismo y no puede, en definitiva, salir del escepticismo radical, y la única certeza que le queda es que él es una res cogitans, y a eso se tendría que limitar todo su conocimiento posible. Por supuesto, esto no es lo que Descartes quiere, pero es un problema que afecta a la meditación cartesiana. Y este problema es lo que se conoce como círculo de Arnold. Arnold fue el primero que vio este problema de que Descartes fundamente la regla de claridad y distinción a través de la demostración de la existencia de Dios, apelando en la propia demostración de la existencia de Dios a la misma regla de claridad y distinción, lo cual es inválido porque produce una fundamentación circular de la regla de claridad y distinción. Bien, este es el segundo marco en el que se inserta la primera demostración de la existencia de Dios. El tercer marco en el que se inserta la primera demostración de la existencia de Dios, marco o contexto, es la concepción cartesiana de la mente. Bien, el yo
es una res cogitans, una mente. Ahora, esta mente piensa, tiene pensamientos. Esos pensamientos, nos dice Descartes, se dividen en tres tipos. Por un lado, hay unos pensamientos que son como imágenes de cosas y que son representaciones. Y estos pensamientos se llaman ideas. Y entonces tenemos la idea de caballo, la idea de hombre, la idea de este libro, etc. Y obsérvese que las ideas pueden ser muy distintas entre sí, porque por ejemplo, la idea que yo tengo del sol cuando miro al sol es muy distinta de la idea a través de la cual me represento a Dios. Y a su vez, la idea de centauro que yo tengo a través de la imaginación es muy distinta de la idea que tengo de algo, por ejemplo, que recuerdo. En fin, las ideas pueden ser muy distintas entre sí, porque pueden ser de la memoria, de la imaginación, de la sensación o del intelecto puro. Pero lo que tienen en común todas las ideas es ser representaciones, es ser como imágenes de cosas. Y como vamos a ver, esto es muy importante en la primera demostración de la existencia de Dios. A su vez, Descartes nos decía que gracias a que la mente tiene ideas y se representa cosas, puede tener deseos y puede ¿cómo decirlo? Puede practicar la voluntad, puede desear o rechazar, y a su vez puede afirmar o negar. Y estos son los otros dos tipos de pensamiento que tiene Descartes. El primer tipo de pensamiento son las representaciones, las ideas, que son como imágenes de las cosas, etc. Y después tenemos el tipo de pensamiento que son las voluntades, como cuando yo quiero algo o rechazo algo, y los juicios, como cuando yo afirmo algo que me represento o niego algo que me represento. Ahora, lo importante aquí a ver es que los juicios y las voluntades como formas de pensamiento dependen de las ideas como forma de pensamiento, porque siempre que deseo algo me lo represento y siempre que juzgo algo me lo represento. Por lo tanto, la función representacional de la mente cartesiana, de la mente concebida de la manera cartesiana, es lo verdaderamente basamental en la vida psíquica de esta mente. Bien, y ese es el tercer contexto. Ahora, ¿qué caracteriza a esta mente? Bueno, esta mente es algo que, por así decirlo, contiene representaciones, es un receptáculo de representaciones o de ideas. Y las ideas están adentro de la mente. Y las cosas a las que refieren esta idea, cuando las ideas no es la idea de mí mismo, son cosas que existen afuera de la mente. Entonces, la mente cartesiana tiene un adentro y tiene un afuera. El adentro de la mente cartesiana son las representaciones y los pensamientos que la mente tiene. El afuera son las cosas que son representadas a través de las ideas, si es que existen estas otras cosas, porque todavía Descartes no demostró que el solipsismo no sea cierto. Bien, entonces, el desarrollo de la meditación cartesiana va a partir de la mente, de la propia mente y de su adentro, por así decirlo, de su interior, para, a partir de ese adentro de la mente, llegar al conocimiento de lo que está afuera de la mente. Bien, y en ese conocimiento que está fuera de la mente es que se va... en ese conocimiento de lo que está fuera de la mente es que se va a constituir la ciencia firme y constante, porque la ciencia firme y constante no es el conocimiento de la propia mente que la mente tiene, sino algo que en realidad es sobre el mundo, más allá de la mente, sobre el mundo objetivo. Sin embargo, esa ciencia firme y constante va a tener que tener como punto de partida al cogito. Y no solo lo va a tener como punto de partida, en cierto modo lo va a tener como fundamento.
porque es a partir del cogito que Descartes va a lograr conocer que existen cosas afuera de la mente, como por ejemplo Dios. Bien. Entonces, quiero subrayar que es importante que la primera demostración de la existencia de Dios tiene como base este concepto de mente, según el cual la mente es una especie de receptáculo de representaciones que afirma o niega, que desea o rechaza, etc. Y que esas representaciones están adentro de la mente, y que respecto de la mente hay una afuera, donde están las cosas que no son la mente. Y el conocimiento de las cosas de afuera de la mente para la mente tiene que ser a través de las cosas que están adentro de la mente, a través de las propias ideas. Porque de hecho, la mente cartesiana solo tiene acceso directo a lo que está adentro de ella, a las representaciones y a los pensamientos que están adentro de ella. De las cosas que están afuera de la mente cartesiana no tiene acceso directo, justamente porque están afuera de la mente, y tiene un acceso, si se quiere, mediado por las ideas, o sea, mediado por cosas que están adentro de la mente. Me represento el sol, que es una cosa que existe afuera de la mente, a través de la idea del sol, que es algo que existe en la mente. Bien, por poner un ejemplo. Bueno, con la explicitación de estos contextos en los que se inserta la primera demostración de la existencia de Dios, podemos entrar en la primera demostración de la existencia de Dios. Lo primero a señalar es una distinción que Descartes hace en cuanto a las ideas. En las ideas podemos distinguir un aspecto que se llama la realidad formal de la idea de otro aspecto que se llama la realidad objetiva de la idea. ¿Bien? O sea, en cualquier idea se dan estos dos aspectos: la realidad formal, lo que se llama realidad formal de la idea, y lo que se llama realidad objetiva de la idea. La realidad formal de la idea es el carácter o estatuto de la idea como modo del pensar, como atributo del pensar. La idea, en su aspecto de realidad formal, es una manera de pensar, es un modo de la cosa que piensa, es un atributo de la cosa que piensa. A su vez, la realidad objetiva de la idea se define como el grado de ser o realidad que la idea tiene por representación. Esta es una definición muy técnica, la de la realidad objetiva de la idea como el grado de ser o realidad que la idea tiene por representación. Pero, ¿a qué apunta esta idea de la realidad objetiva de la idea? Apunta a que las ideas tienen un determinado contenido por el cual son ideas de aquello de lo que son ideas, y sirven para representarnos aquellas cosas para las que sirven para representarse, básicamente. La realidad objetiva de la idea de caballo son los contenidos de la idea de caballo, gracias a los cuales esta idea de caballo es la idea de caballo y sirve para representarse un caballo. Bien, entonces, lo primero a tener en cuenta en esta demostración de la existencia de Dios es esta distinción cartesiana respecto de la idea. Recuerden que las ideas son como imágenes, y es la distinción entre un aspecto de la idea que consiste en su realidad formal y otro aspecto de la idea que consiste en su realidad objetiva. La realidad formal de la idea es ser un modo o atributo de la mente que piensa, y la realidad objetiva de la idea es el grado de ser o realidad que la idea tiene por representación. Y con la realidad objetiva de la idea está ligado el contenido de la idea, gracias al cual la idea es idea de lo que es idea y permite representarnos aquello de lo que es idea.
Bien. Luego Descartes observa que, en cuanto a la realidad formal, entre las ideas no hay diferencia ninguna, porque todas por igual son modos o atributos de la mente. Y a su vez observa que en cuanto a la realidad formal, entre las ideas tampoco hay desigualdad alguna. No hay ideas que tengan más realidad formal que otra, porque todas son por igual atributos de la mente. Ahora, en cuanto a la realidad objetiva de las ideas, Descartes observa que entre las ideas se manifiestan, en cuanto a la realidad objetiva, diferencias muy importantes, y esto es obvio. La idea del sol tiene un contenido muy distinto de la idea del caballo. La idea de Dios tiene un contenido muy distinto de la idea de hombre. Y entonces, en cuanto a la realidad objetiva, las ideas sí se diferencian. En cuanto a la realidad formal, no, porque son todas por igual atributos de la mente. Pero en cuanto a la realidad objetiva, Descartes observa que las ideas se diferencian. ¿Por qué? Porque tienen contenidos distintos. La idea de Dios tiene un contenido, la idea de caballo tiene otro, y por lo tanto la realidad objetiva de una es totalmente distinta de la realidad objetiva de la otra. Bien, ahora, Descartes observa que no solo hay diferencias en cuanto a la realidad objetiva de las ideas entre las ideas, sino que también hay desigualdad, en el sentido de que algunas ideas tienen más realidad objetiva que otras. Esto es, participan de más grados de ser o realidad por representación que otras. Y él pone el ejemplo de las ideas de sustancia. Las sustancias son las cosas que pueden existir por sí mismos. Esto lo toma de Aristóteles. Y por otro lado tenemos los modos o atributos. Los atributos son aquellas características de las sustancias que dependen para existir de las sustancias. Bien, entonces Descartes dice, las ideas de sustancia, como por ejemplo la idea de este libro, tiene más realidad objetiva que una idea cualquiera que sea idea de un modo o atributo. Por ejemplo, el ser blanco de este libro. La idea de este libro tiene más realidad objetiva que la idea del ser blanco de este libro. ¿Bien? Y a su vez Descartes observa que la idea de Dios tiene más realidad objetiva, esto es, participa de más grados de ser o realidad por representación que las demás ideas, en cuanto representa una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnipotente, omnisciente y creadora universal. ¿Bien? Entonces, en cuanto a la realidad objetiva, que grosso modo se puede caracterizar como el contenido de la idea, como el contenido representacional de la idea, aquello por lo cual la idea es idea de lo que es idea y gracias a lo cual mediante la idea podemos representarnos eso. Con respecto a la realidad objetiva, Descartes señala que las ideas se diferencian mucho entre sí y que no solo se diferencian, sino que también hay desigualdades, se jerarquizan. Hay ideas que tienen más realidad objetiva que otras. Por ejemplo, las ideas de sustancia tienen más realidad objetiva que las ideas de modos o atributos de la sustancia o accidentes de la sustancia. Y a su vez, la idea de Dios, como idea de sustancia infinita, eterna, etc., tiene más realidad objetiva que todas las demás ideas. Bien, entonces, el primer elemento a tener en cuenta en esta primera demostración de la existencia de Dios es esta distinción entre la realidad formal de la idea y la realidad objetiva de la idea y lo que caracteriza a cada una de estas cosas. La realidad formal de la idea es su carácter de atributo de la mente, de ser un modo de la mente, de ser un modo del pensar. La realidad objetiva de la idea es el grado de ser o realidad que la idea tiene por representación. Con la realidad objetiva de la idea está vinculado el contenido de la idea, gracias al cual la idea se determina como idea de aquello de lo que es idea, y es el contenido en virtud del cual a través de la idea podemos representarnos lo que nos representamos con esta idea. Ahora,
Descartes agrega que en cuanto a la realidad formal, las ideas no presentan diferencias ni desigualdades. Todas por igual son meros atributos de la mente. Ahora, en cuanto a la realidad objetiva, las ideas sí se diferencian. Y esto es claro porque si son ideas de cosas distintas, tienen que tener contenidos distintos y, como dijimos, la realidad objetiva está ligada al contenido de la idea. Ahora, Descartes dice que no solo se diferencian en cuanto a la realidad objetiva las ideas, sino que también se jerarquizan, en el sentido de que algunas ideas tienen más realidad objetiva que otras. Esto es, algunas ideas participan de más grados de realidad o de ser por representación que otras. Y pone el ejemplo de las ideas de sustancia en relación a las ideas de modos o atributos de las sustancias. Las ideas de sustancia tienen más realidad objetiva que las ideas de modos o atributos de la sustancia, y a su vez pone el ejemplo de la idea de Dios como la idea que tiene más realidad objetiva que todas, porque es la representación de una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, etc. Bien, entonces, esta distinción y esta observación con respecto a que las ideas se jerarquizan en cuanto a la realidad objetiva y que la idea de Dios es la que tiene más realidad objetiva de todas, es un primer elemento de la primera demostración de la existencia de Dios. Un segundo elemento es la idea de que cuando una cosa es causa de otra, cuando una cosa X es causa de una cosa Y, entonces X tiene que tener tanta o más realidad que Y. ¿Por qué? Porque Y es un efecto de X. Y entonces surge de X y toma su realidad de X. Y por lo tanto, la realidad que tiene Y debe estar dada en X. Y por consiguiente, en la causa debe haber tanta o más realidad cuanta realidad hay en el efecto, porque la realidad que hay en el efecto es una realidad que el efecto toma de la causa, y por lo tanto tiene que estar dada ya en la causa. Entonces, esta segunda idea, que es importante en la primera demostración de la existencia de Dios, es la idea de que en la causa de algo X debe haber tanta o más realidad que en X. Y esto él dice conocerlo a través de la luz natural. Bien, entonces, esta segunda idea importante de la primera demostración de la existencia de Dios es que si X es causa de Y, entonces en X debe haber tanta o más realidad que en Y, porque Y toma, en cuanto a efecto, su realidad de X. Y por lo tanto X tiene que tener tanta o más realidad que Y para poder justamente ser causa de Y. Bien, de esto Descartes deriva una serie de consecuencias. La primera es que la nada no puede producir nada. O sea, lo que no tiene ninguna realidad no puede producir nada. La segunda consecuencia que él saca es que lo más perfecto no puede ser efecto de lo menos perfecto. Esto es, lo que tiene más realidad, y observen que Descartes habla de grados de realidad, lo cual es bastante complejo de por sí. Lo que tiene más realidad o es más perfecto no puede resultar de una causa que tenga menos perfección o menos realidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el principio causal que él estableció decía que en la causa debe haber tanta o más realidad que la que hay en el efecto, porque el efecto toma la realidad que tiene de la causa, y por lo tanto la causa debe ya tenerla, y por lo tanto la causa debe tener tanta o más realidad que el efecto. Bien. Ahora, según Descartes, este principio general de que la causa debe tener tanta o más realidad que el efecto, vale para las ideas, tanto en cuanto a su realidad formal como en cuanto a su realidad objetiva. Porque tanto la realidad formal de la idea como la realidad objetiva de la idea tiene una causa. Entonces, vale que la causa de la realidad formal de la idea tiene que tener tanta o más
realidad que la idea. Que la idea. Y a su vez, la causa de la realidad objetiva de la idea debe tener tanta o más realidad cuanta realidad objetiva tiene la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la causa de la realidad formal de las ideas? Es la propia mente. Entonces, se cumple que la causa de la realidad formal de la idea tiene más realidad que la idea, porque la mente es una sustancia y por lo tanto es algo que tiene más realidad que la idea en cuanto a su realidad formal, porque la idea en cuanto a su realidad formal es meramente un atributo. ¿Bien? Pero volvamos al principio de que la causa debe tener tanta o más realidad que el efecto. Y cómo esto se aplica a las ideas para que lo vean de forma más clara. El punto es este. Según Descartes, de que del principio de que la causa debe tener tanta o más realidad que el efecto, se siguen dos consecuencias. Primero, que la causa de la realidad formal de la idea debe tener tanta o más realidad formal que la realidad formal de la idea. Y a su vez, que la causa de la realidad objetiva de la idea debe tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva tiene la idea. Entonces, Descartes dice, la causa de la realidad formal de las ideas es la propia mente, porque la mente justamente es la que causa estos atributos que son las ideas al pensar. Ahora, la pregunta que surge es, ¿la mente también es causa de la realidad objetiva de las ideas? Y bueno, si es causa de la realidad objetiva de todas las ideas, entonces la mente debe tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva hay en las ideas. Y Descartes, de este segundo principio de que en la causa de la realidad objetiva de la idea debe haber tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva hay en la idea, Descartes saca la consecuencia de que si hay ideas en él que tengan más realidad objetiva que cuanta realidad formal tiene él en tanto cosa que piensa, entonces él en tanto cosa que piensa no puede ser causa de esa realidad objetiva de la idea y por lo tanto debe existir otra cosa que sea causa de la realidad objetiva de esta idea. ¿Bien? Y este es el principio fundamental, porque justamente la primera demostración de la existencia de Dios va a apuntar a que Dios existe porque la idea de Dios tiene una realidad objetiva que es mayor que la realidad formal de Descartes como cosa que piensa y que por lo tanto no pudo haber sido causada por Descartes como cosa que piensa, sino que tuvo que haber sido causada por algo que tenga tanta realidad formal cuanta realidad objetiva se presenta en la idea de Dios. Y por lo tanto, esa causa de la realidad objetiva de la idea de Dios tiene que ser Dios. Y por lo tanto, Dios existe. Ese es el gran truco, por así decirlo, de la primera demostración de la existencia de Dios. Con lo cual vemos lo importante que es esta idea de que la causa de la realidad objetiva de la idea debe tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva hay en la idea. Bien, entonces, Descartes con esta consecuencia de que si hay ideas en él que tienen más realidad objetiva cuanta realidad formal tiene él en tanto cosa que piensa, entonces hay otras cosas que son causas de esta realidad objetiva,
Con este principio, Descartes se pone a analizar sus ideas y a ver si él puede haber sido causa de la realidad objetiva de sus ideas. Entonces él dice, yo tengo ideas, primero de mí mismo, que no interesa al problema, la idea que tengo de mí mismo, porque es claro que su realidad objetiva es claro que es producida por mí mismo. Además de la idea de mí mismo, tengo la idea de hombres, la idea de animales, la idea de ángeles, la idea de cosas corpóreas inanimadas, como por ejemplo este libro, y tengo la idea de Dios. Entonces, el punto es si Descartes puede ser la causa de la realidad objetiva de estas ideas o no. Y Descartes, con respecto a las ideas de animales, ángeles y hombres, va a decir, bueno, yo puedo ser causa de la realidad objetiva de estas ideas porque pude haberlas fabricado a partir de las ideas de las cosas corpóreas y de la idea de Dios. A su vez, con respecto a las ideas de cosas corpóreas, dice Descartes, yo también podría haber producido su realidad objetiva. ¿Por qué? Por lo siguiente, y aquí me voy a tener que explayar. En la realidad objetiva de las cosas corpóreas, Descartes distingue lo que él se representa clara y distintamente en las cosas corpóreas de lo que él se representa de forma oscura y confusa. En las cosas corpóreas, en las ideas de cosas corpóreas, lo que Descartes se representa clara y distintamente son las siguientes características: que la cosa corpórea es extensa, o sea que tiene volumen, que tiene una figura, que tiene una situación, esto quiere decir que está en determinadas relaciones espaciales con otras cosas, que está en movimiento, que básicamente es el cambio de situación, y a su vez que las cosas corpóreas son sustancias, tienen duración en el tiempo y participan del número. Descartes dice que estas son las cosas que él se representa clara y distintamente en la corporeidad, y las distingue de las que él se representa de forma oscura y confusa en la corporeidad. ¿Y cuáles son las cosas que Descartes en la corporeidad se representa de forma oscura y confusa? Por ejemplo, los colores, los olores, los sabores, etc. Esta distinción entre lo que Descartes se representa clara y distintamente en las cosas corpóreas y lo que Descartes se representa de forma oscura y confusa es muy importante para la filosofía de Descartes, porque cuando Descartes postule la corporeidad en la meditación sexta, cuando Descartes pruebe que existe la corporeidad externa a la mente, la va a concebir solo bajo esos aspectos que él se representa clara y distintamente. Va a ser una corporeidad que se va a caracterizar solo por la extensión, la figura, la situación, el movimiento, la sustancialidad, la duración y el número. Y todas las cosas que él se representa de forma oscura y confusa en la corporeidad no van a ser atribuidas de forma objetiva a la corporeidad, sino que se van a concebir como apariencias de la corporeidad. Los colores, los olores, los sabores, etc. A su vez, esta distinción entre lo que Descartes se representa clara y distintamente en la corporeidad y lo que se representa de forma oscura y confusa va a ser importante en la historia de la filosofía, porque va a dar lugar a la distinción entre las cualidades primarias de la corporeidad y las cualidades secundarias de la corporeidad. Las cualidades primarias de la corporeidad en la tradición filosófica, por ejemplo en Locke, el filósofo empirista británico influenciado por Descartes, las cualidades primarias de la corporeidad van a ser las cualidades que la corporeidad tiene por sí misma y en sí misma y de forma objetiva. Y las cualidades secundarias van a ser simplemente apariencias que las cosas corpóreas tienen para la mente. Y que por lo tanto esas cualidades secundarias no son cualidades objetivas de la cosa, no son cualidades que pertenezcan a la cosa en sí y por sí, sino que pertenecen a la cosa en tanto la cosa afecta a la mente y por lo tanto son apariencias de la cosa. Ahora,
Estábamos con el problema de si Descartes podía ser causa de la realidad objetiva de sus ideas de cosas corpóreas. Y él dice, primero, en cuanto a las cosas que me represento de forma oscura y confusa en las ideas de cosas corpóreas, esto es, cosas como los olores, los colores, los sabores, etc., perfectamente yo puedo ser la causa de la realidad objetiva de esas ideas. Perfectamente, porque justamente eso que me lo represento de forma oscura y confusa, de forma imperfecta, sin poder discernir si son efectivamente cualidades reales o no, etc. Entonces, lo que me represento de forma oscura y confusa en las cosas corpóreas, su realidad objetiva puede ser producida por mí mismo como mente. A su vez, respecto de las cosas que me represento clara y distintamente en las cosas corpóreas, hay algunas cosas que yo pude haber tomado de la representación de mí mismo y por lo tanto ser causa de la realidad objetiva de estas ideas. Y esto en cuanto a la sustancia, en cuanto a la duración y en cuanto al número, porque él, en tanto cosa que piensa, es una sustancia y a su vez es una sustancia que existe en el tiempo y por lo tanto de esa manera tiene la idea de duración y a su vez desarrolla la idea de número. Y entonces, a partir de sí mismo, él podría dar cuenta de la realidad objetiva, de la sustancialidad, la duración y el número en las ideas de las cosas corpóreas, porque él mismo es una sustancia que tiene duración y que participa del número. A su vez, con respecto a las otras cosas que él se representa clara y distintamente en las cosas las cosas corpóreas, que son la extensión, la figura, la situación y el movimiento, él dice, bueno, no están contenidas en mí formalmente, no están estas cosas, esta realidad objetiva, estas ideas, no están en mí formalmente porque yo soy una cosa que piensa. Pero puede ser que esté contenida esta realidad objetiva de forma eminente en mí. Con lo cual él hace alusión a una distinción entre realidad formal y realidad eminente, etcétera, que es una distinción escolástica que es muy oscura y que no vale la pena examinar para nosotros. La moraleja es que la realidad objetiva de las cosas corpóreas podría haber sido causada por el propio Descartes y por lo tanto Descartes tendría como cosa que piensa una realidad formal igual o mayor que la realidad objetiva que hay en las cosas corpóreas. Entonces, de sus ideas solo queda la idea de Dios. Y el punto es, el punto de la primera demostración de la existencia de Dios es, Descartes, en su realidad formal, ¿tiene tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva hay en la idea de Dios? Y bueno, ¿cuál es la realidad objetiva de la idea de Dios? ¿Cuál es el contenido de la idea de Dios? Es que Dios es una sustancia infinita, inmutable, independiente, creadora universal, omnipotente, omnisciente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad objetiva de la idea de Dios. Y el punto es que la realidad formal de Descartes es inferior a la realidad objetiva de la idea de Dios. Entonces, Descartes no puede ser causa de la realidad objetiva de la idea de Dios, porque como vimos, la causa de la realidad objetiva de una idea debe tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva hay en la idea. Entonces, Descartes tiene menos realidad formal cuánta realidad objetiva tiene la idea de Dios. Por lo tanto, Descartes, como mente, no puede ser causa de la realidad objetiva de la idea de Dios, esto es, de los contenidos de la idea de Dios. Por lo tanto, tiene que haber otra cosa, aparte de Descartes, que sea causa de la realidad objetiva de la idea de Dios, y como esa cosa tiene que tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva tiene la idea de Dios, entonces
esa segunda cosa que es causa de la realidad objetiva de la idea de Dios tiene que ser el propio Dios, y por lo tanto Dios existe. Y todo el argumento, y con lo cual el argumento concluye, Dios existe. Y la fuerza de todo el argumento radica en que es imposible que Descartes tenga la idea de Dios si Dios no existe. Descartes solo puede tener la idea de Dios gracias a que Dios la puso en él. Ese es el meollo del argumento. Dicho de otra manera, Descartes no podría tener la idea de Dios si Dios mismo no hubiera puesto en él la idea de Dios. Y por lo tanto, como él tiene la idea de Dios, Dios existe. ¿Y por qué Descartes puede tener la idea de Dios solo si Dios la puso en él y por lo tanto solo si Dios existe? Porque la idea de Dios tiene una realidad objetiva, tiene un contenido que es el de ser una sustancia infinita, independiente, omnisciente, omnipotente, tiene una realidad objetiva que es mayor que la realidad formal de Descartes, porque Descartes, en cuanto a su realidad formal, es una sustancia finita y en particular una res cogitans. Entonces, la realidad formal de Descartes como res cogitans es inferior a la realidad objetiva de la idea de Dios, y por lo tanto no puede ser causa de esta realidad objetiva de la idea de Dios, porque como vimos, la causa de la realidad objetiva de una idea tiene que tener tanta realidad formal o más cuanta realidad objetiva tiene la idea. Entonces, como la idea de Dios tiene una realidad objetiva que es mucho mayor que la realidad formal de Descartes, porque la idea de Dios representa una sustancia infinita y Descartes es una sustancia finita, entonces la realidad objetiva de la idea de Dios, esto es, el contenido de la idea de Dios, no pudo haber sido generado por la propia mente de Descartes, y tiene que haber una segunda cosa distinta de la mente de Descartes que haya causado la realidad objetiva de la idea de Dios. Ahora, esta cosa que causó la realidad objetiva de la idea de Dios tiene que ser Dios. ¿Por qué? Por el mismo principio que invocamos antes. La causa de la realidad objetiva de una idea debe tener tanta realidad formal o más cuanta realidad objetiva tiene la idea. Por lo tanto, la causa de la realidad objetiva de la idea de Dios debe tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva hay en la idea de Dios. Y por lo tanto, esa causa de la realidad objetiva de la idea de Dios solo puede ser Dios y nada más. ¿Bien? Y esto, de alguna manera, es la primera demostración de la existencia de Dios. Ahora, Descartes, después de dar el argumento, considera algunas objeciones que se podría hacer al argumento. Yo voy a detenerme en dos. La primera objeción es que él podría haber producido la idea de Dios de esta manera. Él, a partir de sí mismo, tiene la idea de finitud. Negando la idea de finitud, él llegaría a la idea de infinito. Y llegando de esta manera a la idea de infinito, podría producir la idea de Dios como la idea de una sustancia infinita. Bien, frente a esta objeción, Descartes responde que la idea de infinito no es la negación de lo finito, sino que la idea de lo infinito no solo no es posterior y derivada de la idea de lo finito, como la negación de lo finito, sino que es anterior a la idea de lo finito. Esto es, tenemos la idea de lo finito gracias a la idea de lo infinito, y no al revés. No es que tengamos la idea de lo infinito gracias a la negación de lo finito, sino que tenemos primero la idea de lo infinito y derivadamente la idea de finito. Y por eso Descartes dice, tengo en mí antes la idea de Dios que de mí mismo. Y por eso, y gracias a eso, es que puedo entenderme como un ser imperfecto, porque me comprendo como un ser imperfecto en comparación con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera posible objeción
a la primera demostración de la existencia de Dios no funciona. ¿Y en qué consistía esa objeción? Consistía en lo siguiente. Descartes pudo haber producido la realidad objetiva de la idea de Dios, entendiendo la realidad objetiva de la idea de Dios como la representación de una sustancia finita, tomando la idea de finitud de sí mismo, porque Él es una sustancia finita, y negándola, y de esa manera produciendo la idea de infinito. Y entonces, produciendo la idea de infinito, luego podría producir la idea de una sustancia infinita y podría producir la idea de Dios. Bueno, Descartes va a decir que no, que él no puede producir la idea de infinito, sino que él la recibe junto con la idea de Dios. ¿Y por qué la recibe junto con la idea de Dios? Y por lo tanto él no es causa ni de la idea de infinito ni de la idea de Dios. Porque lo infinito tiene más realidad que lo finito. Y entonces el concepto de infinito no solo no es posterior y derivado respecto del concepto de lo finito a través de la negación, sino que es anterior al concepto de lo finito, y el concepto de lo finito se puede comprender solo gracias a que antes tenemos el concepto de lo infinito. Y por eso Descartes dice, en mí, antes de la idea de lo finito está la idea de lo infinito, y en mí, antes de la idea de mí mismo, está la idea de Dios, porque gracias a que tengo en mí, antes de la idea de mí mismo, la idea de Dios y la idea de infinito, es que puedo concebirme a mí mismo como finito y como imperfecto, etcétera, etcétera. Y así desarticula esta primera objeción a su primera demostración de la existencia de Dios. La segunda objeción, que a mí me parece de valor, que Descartes plantea a su primera demostración de la existencia de Dios y que él luego desarticula como objeción, es la siguiente. Descartes, se puede decir, tiene todas las perfecciones de Dios en potencia. Tiene todas las perfecciones de Dios en potencia, aunque no en acto. En acto no tiene las perfecciones de Dios, pero las tiene en potencia. Las perfecciones de Dios son la omnisciencia, la omnipotencia, la independencia, etc. Entonces, esta segunda objeción dice, Descartes tiene las perfecciones de Dios, pero en potencia. Entonces, si las tiene en potencia, puede producir las ideas de estas perfecciones. Y si puede producir las ideas de estas perfecciones, entonces puede producir la idea de Dios. Y a esta objeción, Descartes responde que él no puede producir la idea de Dios porque él no puede producir las ideas de las perfecciones de Dios a partir de que él tenga esas perfecciones en potencia. Porque que él tenga esas perfecciones en potencia, desde un punto de vista objetivo, no es nada. Porque lo que está en potencia no es real, es solo potencia. Y entonces, que él tenga las perfecciones de Dios en potencia no posibilita que él produzca las ideas de las perfecciones de Dios y que por lo tanto él produzca la propia idea de Dios. Porque además las perfecciones que se conciben en la idea de Dios se conciben en acto, mientras que Descartes solo tiene las perfecciones de Dios en potencia. Entonces esta segunda objeción no funciona. Y recapitulando, esta segunda objeción consistía en que Descartes podría haber producido la realidad objetiva de la idea de Dios porque él tiene en potencia las perfecciones que caracterizan a Dios y que están incluidas en la idea de Dios, y que como él tiene en potencia esas perfecciones, él podría haber producido las ideas de estas perfecciones y de esa manera podría haber producido la propia idea de Dios. Y a esta objeción Descartes responde que él tiene en potencia las perfecciones de Dios, pero no en acto. Por lo tanto, ese tener en potencia las perfecciones de Dios en sí, objetivamente hablando, no es nada. Y en tanto, objetivamente hablando, que él tenga las perfecciones de Dios en potencia no es nada,
Entonces, no puede producir a partir de eso las ideas de las perfecciones de Dios. Y además, resulta que las perfecciones de Dios, y en particular su carácter de infinito, está en acto, mientras que la única idea de infinito que Descartes puede producir a partir de lo que él mismo es, a partir de su propia realidad formal como cosa que piensa, es la idea de infinito potencial. Entonces, Descartes no puede producir la idea de Dios a partir de su propia realidad formal, porque a partir de su propia realidad formal, él puede producir la idea de infinito potencial, pero no la de infinito en acto, no la de infinito actual. Y es el infinito actual lo que caracteriza a Dios. Y por lo tanto, en tanto Descartes, a partir de su propia realidad formal, no puede construir la idea de infinito actual, sino solo la idea de infinito potencial, entonces Descartes no puede producir la idea de Dios, porque la idea de Dios incluye la idea de infinito actual. Y por lo tanto, esa idea de infinito actual y esa propia idea de Dios tiene que haber sido producida por algo que sea actualmente infinito y que sea Dios, y que por lo tanto Dios existe. Y entonces, esta es la demostración de la existencia de Dios, y estas son las objeciones que Descartes plantea a su propia demostración de la existencia de Dios y las respuestas que le da a las mismas. Ahora, lo que nos queda por trabajar es el origen y el lugar o función o el estatuto que la idea de Dios tiene en el psiquismo cartesiano. Entonces, lo primero que él establece en la página 27 es que la idea de Dios es innata en él. La idea de Dios es innata. No tiene su origen en la estimulación, como por ejemplo la idea de sol. No tiene su origen en la imaginación, como por ejemplo la idea de sirena. Por lo tanto, tiene como origen la propia creación de Descartes. Descartes tiene esta idea desde su propia creación y por lo tanto es innata. Y Descartes dice, bueno, esta idea de Dios es como el sello que Dios me puso en tanto mi creador como sello de creador, digamos. Y Descartes dice, bueno, no es necesario que este sello de Dios como creador, que es la propia idea de Dios, esté en mí como algo distinto de lo que yo soy, porque en realidad Dios me creó a imagen y semejanza. Entonces, la idea de Dios está imbricada, está entretejida en mi propia capacidad de comprenderme a mí mismo en tanto fui creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es que la idea de Dios está de forma innata en la mente cartesiana? Bueno, del siguiente modo. La mente cartesiana, por su propia naturaleza, tiene la capacidad de reconocerse a sí misma como una cosa imperfecta y finita. Ahora, según Descartes, la mente cartesiana tiene de forma innata la capacidad de reconocerse a sí misma y de comprenderse a sí misma como algo imperfecto y finito, solo porque tiene la idea de Dios. Esto es la idea de algo perfecto y de algo infinito. Y porque tiene esta idea de Dios, es que comparándose con Dios, la mente cartesiana reflexionando puede darse cuenta de su propia imperfección y su propia finitud, etc. Entonces, la idea de Dios está dada en el psiquismo cartesiano junto con la idea de sí mismo, porque Descartes se comprende a sí mismo como imperfecto y como finito gracias a que tiene esta idea de Dios, que es la idea de lo perfecto y la idea de lo infinito, y se comprende como imperfecto e infinito en comparación con Dios.
Y esto queda claro en este pasaje de la primera demostración de la existencia de Dios. Leo: ¿cómo podría yo saber que dudo y que deseo, es decir, que algo me falta y que no soy perfecto, si no hubiese en mí la idea de un ser más perfecto, por comparación con el cual advierto la imperfección de mi naturaleza? Bien, entonces, la idea de Dios está dada de forma innata en Descartes. Y está dada de forma innata de la siguiente manera. Descartes, de forma innata, tiene la capacidad de reconocerse y de comprenderse como algo imperfecto y finito. Pero para poder comprenderse como algo imperfecto y finito, necesita la idea de Dios para, comparándose con Dios, comprenderse como imperfecto y finito, dado que Dios es perfecto e infinito. Y es de esa forma que la idea de Dios está en el psiquismo de Descartes. Esto es como algo que está incluido en la propia posibilidad de autocomprenderse de la mente cartesiana como algo imperfecto y finito. Leo. Y nada, estoy en la página 27. Y nada tiene de extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí esa idea para que sea como el sello del artífice impreso en su obra. Y tampoco es necesario que ese sello sea algo distinto que la obra misma, sino que, por solo haberme creado, es de creer que Dios me ha producido en cierto modo a su imagen y semejanza, y que yo concibo esta semejanza, en la cual se halla contenida la idea de Dios, mediante la misma facultad por la que me percibo a mí mismo. Es decir, que cuando reflexiono sobre mí mismo, no solo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y mayor de lo que soy, sino que también conozco al mismo tiempo que aquel de quien dependo posee todas esas grandes cosas a las que aspiro y cuyas ideas encuentro en mí, y las posee no de manera indefinida y solo en potencia, sino de un modo efectivo, actual e infinito, y por eso es Dios. Entonces, la idea de Dios es innata, está dada innatamente en Descartes. ¿Y de qué manera está dada innatamente en Descartes? Está dada de forma innata en Descartes porque en Descartes es innata la capacidad de comprenderse a sí mismo, y en particular de comprenderse a sí mismo como algo imperfecto, falible, finito, etc. Y según Descartes, él solo puede comprenderse a sí mismo como imperfecto, falible y finito gracias a que tiene la idea de Dios para compararse con Dios. Y entonces la idea de Dios está como estrechamente ligada a la idea de sí mismo, porque Descartes solo se puede comprender a sí mismo empleando la idea de Dios. Y es de esa manera que la idea de Dios está integrada en su psiquismo de forma innata y cumple una función crucial, que es la de posibilitar el autorreconocimiento de Descartes como algo imperfecto y finito en comparación con lo perfecto y lo infinito que es Dios. Bien, y para cerrar, quiero leer lo que yo considero es una especie de momento místico de Descartes en la meditación tercera, que es con lo que termina la meditación tercera, para que vean que, bueno, esta meditación es racional, pero también tiene elementos, si no místicos, cuasi místicos. Leo: pero antes de examinar esto con más cuidado y de pasar a la consideración de las demás verdades que pueden razonarse a partir de ello, me parece oportuno detenerme algún tiempo a contemplar este Dios perfectísimo, apreciar debidamente sus maravillosos atributos, considerar, admirar y adorar la incomparable belleza de esta inmensa luz, en la medida al menos que me lo permita la fuerza de mi espíritu, pues enseñándonos la fe que la suprema felicidad de la vida no consiste sino en esa contemplación de la majestad divina, experimentamos ya que una meditación como la presente, aunque incomparablemente menos perfecta, nos hace gozar del mayor contento que es posible en esta vida. Bueno, y con esto terminamos
el trabajo de la meditación tercera. A modo de cierre, vamos a leer otro pasaje de Descartes en la página 27 que dice: y toda la fuerza del argumento que he empleado para probar la existencia de Dios consiste en que reconozco que sería imposible que mi naturaleza fuera tal cual es, o sea, que yo tuviese la idea de Dios, si Dios no existiera realmente. Bien, y ese es el punto de la primera demostración de la existencia de Dios. ¿Cuál es el punto? Yo tengo la idea de Dios. La idea de Dios tiene una determinada realidad objetiva. Esa realidad objetiva es mucho mayor que la realidad formal de la mente cartesiana. Por lo tanto, la mente cartesiana no puede ser causa de la realidad objetiva de la idea de Dios. Por lo tanto, tiene que haber otra cosa que sea causa de la realidad objetiva de la idea de Dios. Ahora bien, la causa de la realidad objetiva de la idea de Dios debe tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva tiene la idea de Dios. Y por lo tanto, eso otro que es causa de la idea de Dios, de la realidad objetiva de la idea de Dios, tiene que ser Dios, porque debe tener tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva hay en la idea de Dios. Entonces, el argumento efectivamente, como Descartes dice, descansa en que si Dios no existiera, sería imposible que yo tuviera la idea de Dios. Ahora, como la tengo, y para que yo la tenga es necesario que Dios le haya dado el contenido que tiene, porque de otra forma no podría tener ese contenido, entonces se sigue que Dios existe. Y eso sería la primera demostración de la existencia de Dios. Cabe observar que Descartes parte de que él tiene la idea de Dios, y que él tiene la idea de Dios es algo que él conoce inmediatamente en su propia mente, porque pertenece a lo que está adentro de la mente. Y como sabemos, lo que está adentro de la mente es percibido directamente por la mente, sin mediación de ninguna operación cognitiva, porque la mente es transparente para sí misma. Ahora, es una prueba de la existencia de Dios que se podría denominar a posteriori. ¿Por qué? Porque concluye que Dios existe como causa del contenido de la idea de Dios. Y cuando una prueba de la existencia de Dios concluye que Dios existe como causa de algo, se llama prueba a posteriori de la existencia de Dios. Las pruebas a posteriori de la existencia de Dios se diferencian de las pruebas a priori de la existencia de Dios. Descartes va a dar una prueba a priori de la existencia de Dios en la meditación quinta. Las pruebas a priori de la existencia de Dios no concluyen que Dios tenga que existir como causa de determinado fenómeno, sea por ejemplo, la existencia de la idea de Dios, o que el mundo tiene un orden general, o lo que sea, sino que las pruebas a priori concluyen que Dios existe a partir del análisis lógico de la idea de Dios. Y bueno, en fin. Entonces, esta demostración que nosotros hemos estudiado en la meditación primera no es una prueba a priori de la existencia de Dios, por más que parte de la idea de Dios, sino que es una prueba a posteriori de la idea de Dios, porque concluye que Dios existe en la medida de que se requiere una causa de la realidad objetiva de la idea de Dios que tenga tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva tiene la idea de Dios. Y eso que causa la realidad objetiva de la idea de Dios y que tiene tanta o más realidad formal cuanta realidad objetiva tiene la idea de Dios, no puede ser la propia mente cartesiana, sino que tiene que ser el propio Dios. Y por lo tanto, Dios como causa de la realidad objetiva de la idea de Dios existe. Y entonces, como dice Descartes, toda la fuerza del argumento que he empleado para probar la existencia de Dios consiste en que reconozco que sería imposible que yo tuviese la idea de Dios si Dios no existiera realmente. Bueno, y con esto damos por terminado la clase. Si tienen preguntas, me escriben a filosofiateórica@gmail.com y yo les respondo. Saludos cordiales.